El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase. Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer, 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum.
Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo dos veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la Gran Escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio. Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías?